Buenas noches, es un gusto saludarles en este miércoles 22 de diciembre. Hoy nos toca estudiar el capítulo 21 del segundo libro de Samuel. ¿Cómo 21? 20. Perdón, entonces el capítulo 20, me adelanté. Perdón, es el capítulo 20, hace 8 días vimos el 19, hoy es el 20. Y vamos a estudiar qué tiene Dios para nosotros en esta noche, porque Dios siempre tiene una palabra perfecta, exacta, que a todos nos hace falta, que nos nutre, que nos levanta y nos redarguye. Vamos a orar para empezar. Padre, gracias te damos, Señor, por este día, por esta noche que tú nos das, que es un milagro, Dios, que estemos con vida. Tú eres el que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y, Señor, nos conoces por nombre. Somos ovejas de tu prado y estamos en el hueco de tu mano. Y dice tu palabra que nadie nos arrebatará de ahí, de tu mano. Es un lugar seguro, poderoso. Y, Señor, estamos aquí atentos a tus pies, escuchando tu voz, queriendo escuchar tu palabra. Lo que tú quieres darnos el día de hoy a cada uno de nosotros. Te amamos, poderoso Señor, te bendecimos y gracias, Padre, por esta oportunidad. Bendito seas, Padre. Bueno, el capítulo 20 del segundo libro de Samuel se titula Sublevación de Seba. Y vamos a leer el capítulo y luego vamos a ir estudiando por porciones qué es lo que sucedió aquí en este capítulo. Dice, aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo, no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Después dijo el rey a Amasa, convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Y dijo David a Abisai, Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab, y los cereteos y peleteos y todos los valientes que salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y cuando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, les salió Amasa al encuentro. Y Joab, estando ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa, ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab. Y éste le hirió con ella en la 5ª costilla y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo, cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía. Y viendo aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet Maaca y todo Barim, y se juntaron y lo siguieron también. Y vinieron y lo sitiaron en Abel Bet Maaca, y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó sitiada.
y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad, diciendo: oigan, oigan, les ruego que digan a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿eres tú Joab? Y él respondió: yo soy. Ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo: antiguamente solían decir: quien preguntare, pregunte en Abel, y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Dios? Joab respondió diciendo: nunca tal me acontezca, que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así, mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entreguen a ese solamente, y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, y Benaía, hijo de Joiada, sobre los cereteos y peleteos, y Adoram sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista. Seba era escriba, y Sadoc y Abiatar sacerdotes. E Ira, Jaireo, fue también sacerdote de David. En el capítulo anterior, hace 8 días, estudiábamos cómo al final, aunque David logró que se unificaran las 12 tribus, ¿verdad? Resulta que al final se enojan y tienen pleito y discuten tanto los de Judá con los de Israel. Y termina este capítulo con eso, el 19. Y el 20 inicia, ¿verdad?, con esta sublevación de este hombre Seba. Tan pronto como termina una de las calamidades de David, surge otra. Y esto es la vida real, ¿verdad? Aquí la palabra de Dios nos narra la vida de los personajes tal cual sucedió, ¿verdad? No es como a veces vemos nosotros en los libros de historia de aquí de México, cuando nos presentan a uno de los héroes de la patria y de pronto todo es bueno en ellos, todo es perfecto. Y no es verdad, son hombres igual que nosotros, que fallan, que tienen temor, que se cansan. Y aquí David acababa de enfrentar una situación tremenda con su hijo, logra regresar porque el hijo ya murió y bueno, lo llaman y le dicen, bueno, entonces que él de nuevo ocupe el trono. Pero el pueblo se divide, ¿verdad? Solo quedan los de Judá con él. Y empieza, ¿verdad?, aquí a haber un gran pleito con este hombre que se levanta en rebeldía en contra del rey, pero no nada más él, sino que le dice a todos los de Israel, ¿verdad? Nosotros no tenemos parte. Como los de Judá fueron los que estaban ahí acompañando al rey para atravesar y llegar de nuevo, ¿verdad?, a su reino, ¿verdad?, a su casa, se enojan los de Israel y son cosas muy, pues sin tanto peso como para que tengan tanta diferencia. Y si nosotros no guardamos nuestro corazón, cualquier diferencia va a parecer después absurda, y sin embargo es cuestión de un pleito, ¿verdad? Hay veces que porque alguien no hace las cosas tal como nosotros las hacemos, ya nos molestamos, porque a lo mejor ocupa más unas cosas que otras y eso nos molesta. Y cuando nosotros tenemos nuestro corazón fuera del orden de Dios, nos damos cuenta porque todo nos molesta. Todo criticamos. Si dicen porque lo hizo, y si no lo hizo, porque no lo hizo, y si saludó, porque saludó, y si no saludó, porque no saludó. Entonces, de todas formas, tenemos algo que decir, porque nuestro corazón no es recto delante de Dios, ¿sí? Dios levantó a David, él era el ungido, y Dios se encargó de sus enemigos, ¿sí?, aún siendo su propio hijo.
pero sabemos que esto también es consecuencias del pecado de David. Y las consecuencias del pecado de David también pasaron al pueblo, ¿sí? No nada más fue lo de su familia, sino también esto afectó al pueblo y lo podemos ver porque estaban divididos. Las consecuencias de nuestro pecado trascienden mucho más de lo que quisiéramos. Dios nos perdona cuando nosotros nos arrepentimos, pero sigue vigente la palabra de Dios, que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Y hay veces que pasan años y seguimos sufriendo las consecuencias del pecado. Por eso Dios aborrece el pecado, porque el pecado nos destruye y nos acarrea consecuencias muy dolorosas, que pesan mucho. Y aquí está el rey enfrentando otra situación con este hombre que se levanta. Vamos a ver aquí del verso 1 al 3. David, en medio de sus triunfos, tiene que ver su reino perturbado de nuevo, ¿sí? Y vean cómo la rebeldía es tan contagiosa, ¿sí? Cuando alguien se levanta en rebeldía, bueno, es peor que el COVID, porque la gente de inmediato se empieza a juntar y empieza a ver y empieza a señalar lo que esta persona está diciendo. Y vemos aquí en los versos 1 al 3, ¿verdad? Dice, aconteció que se hallaba allí un hombre perverso. Vean cómo este hombre tenía un corazón perverso, que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo, no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. O sea, ya no vamos a estar con David, cada quien se va a ir a su tienda. Dice en el 2, así todos los hombres de Israel abandonaron a David. Fíjense, por haberse levantado este hombre, todos se contagiaron rápido y vámonos. No tenemos parte, ya se enojaron, ya dijeron, ya no vamos a estar con ustedes. Dice, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas. Miren, debemos tener mucho cuidado, y lo hablamos también en la clase pasada, de no levantarnos contra el ungido de Dios. El que sea el ungido no significa que es perfecto. También está en el mismo proceso que nosotros, solo que él lleva a cuestas una responsabilidad mucho mayor, ¿sí? Y hay veces que uno desde acá, ¿verdad? Desde, como dicen, tras bambalinas, ¿verdad? Como cuando alguien está toreando un toro, uno podría decir desde aquí arriba, ¿verdad? O como los oigo cuando ven jugar al fútbol. Ah, mira, le vieras. No, mira, y desaprovechaste la oportunidad. Y todos son directores técnicos viendo un partido. Todos quisieran poder estarles diciendo ahí, mira, hazle así, y te fuiste de lado y desaprovechaste la oportunidad. Sí, pero el que está jugando ahí en la cancha es el que está enfrentando al equipo contrincante, ¿sí? El que está ahí corriendo y jugando es el que sabe cómo están las cosas, ¿no es así? Uno está acá de espectador, bien a gusto, no se ha fatigado, no ha corrido, no tiene la responsabilidad de ganar un partido, uno nada más está de espectador. Y hay veces que así estamos con el que está puesto al frente. Nos ponemos a verle todos los defectos, porque tenemos el tiempo para sentarnos y observar. Cuando tú tienes el tiempo para sentarte y observar, es que no estás trabajando haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. Porque tienes el tiempo para estar viendo, ah, mira, aquí tiene tache, y aquí también, ah, y acá también. Y les digo que de pronto parecemos investigadores, hasta con lupa, estamos viendo todo lo que hace mal, ¿verdad? Y se nos olvida las cosas que Dios nos ha dado a través de ellos, ¿sí? Pero ¿saben una cosa? Que si Él se equivoca, que si Él hace algo mal, Dios va a pedirle cuentas, ¿sí? Pero si nosotros estamos hablando contra el ungido de Dios, entonces Dios va a tomar cartas en el asunto, porque Él respalda a sus hijos que ha levantado, ¿sí? Y Dios no pone en ningún lugar que la crítica es un ministerio, ni que estemos analizando y calificando a las personas que están trabajando para Dios. Cuando nosotros vemos que algo está mal, Dios nos lo permite ver para orar.
y para no hacerlo nosotros. No para que empecemos de rebeldes, no, pues ya, ¿por qué nos vamos a sujetar? Mira, yo ya vi que tiene errores, ya vi que se equivoca, ¿por qué me voy a sujetar? Y empieza la rebeldía, ¿verdad? No, ¿y por qué vamos a seguir normas? ¿Y por qué vamos a obedecer, verdad? ¿Por qué vamos a estar haciendo lo que nos diga? Y empiezan a levantarse. Y la rebeldía, les digo, es súper contagiosa. Y vamos a ser responsables delante de Dios de todo lo que nosotros digamos y contaminemos a los demás. Como vimos, el cabecilla de esta rebelión se llamaba Seba, era benjaminita, ¿verdad? Que vivía en el monte de Efraín, como lo menciona aquí adelante en el verso 21. Y dice que tanto él como Simei, ¿se acuerdan del hombre que también se disculpó después con David, que lo vimos en el capítulo pasado? Que cuando David salió huyendo de su hijo, lo insultó y le dijo muchas cosas, pero cuando el rey ya venía de regreso, Simei se puso allá, no, perdóname y me arrepiento y no estuvo bien lo que te dije. Este hombre también era del mismo lugar que este hombre Seba, eran de la misma tribu de Saúl. Y los dos pues guardaron como que ese resentimiento, ¿verdad?, en contra de David. Estas discusiones siempre son insensatas. Toda discusión que nos lleva a dividirnos, escucha, toda discusión que nos lleva a dividirnos como pueblo de Dios, ¿sí?, es necio, es insensato, porque Dios nos ha llamado a habitar en unidad. ¿Sí? Dios nos ha llamado a habitar en unidad. Dios no nos ha llamado, miren, los de la casa de restauración van a estar de un lado, y los de la congregación de otro, y los de Indac en otra esquina, y nadie se hable, y cada quien en su lugar. No, Dios nos ha llamado a ser un cuerpo en Cristo, ¿sí? Así es que nosotros debemos tener mucho cuidado con provocar divisiones, porque cuando empezamos a provocar divisiones, esto viene del maligno. Vamos a ver Primera de Corintios, por favor, capítulo 1, versos 10 al 13. ¿1? 10 al 13. Dice, les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de ustedes he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Me adelanté uno más, solo es hasta el 13. Aquí quiero enfatizar esto. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Aquí hay un problema, ¿verdad? Aquí están en pleito los de Corinto porque están diciéndose, no, pues yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo de Pablo, yo de Cristo. Y ahí estaban provocando dime, todos somos un cuerpo en Cristo, todos hemos nacido de Cristo. Nacido de nuevo en Cristo. Cristo es el que se ofreció en sacrificio por cada uno de nosotros. Y así como pareciera esto como qué absurdo, cómo ponerse a decir, pues este maestro, pues yo soy de él. No, no eres de él. Tú no eres de ningún líder, tú no eres de ningún pastor, tú eres de Cristo. ¿Sí? Y todos pertenecemos al mismo cuerpo que es Cristo y la cabeza es Cristo. Pero aquí nos está marcando algo muy importante. No provocar divisiones, ¿sí? Hay mucha gente que provoca divisiones porque tú no te vistes como ellos se visten, ¿sí? Porque a lo mejor ellos tienen una situación económica más grande,
A lo mejor viven, pero como traen algo, a lo mejor de etiqueta, de marca, pues entonces ya ven por debajo a los demás. Y Dios dice aquí que no provoquemos divisiones. Delante de Dios todos somos iguales, ¿sí? Y esas cosas de afuera, Dios no está al pendiente de eso. Acuérdense lo que Dios le dijo al profeta Samuel cuando lo mandó a ungir a David y empezó a ver a sus hermanos y dijo, delante de Dios está el ungido, el rey. Y le dijo, Dios, yo lo desecho, porque yo no veo lo que el hombre ve, porque el hombre ve la apariencia, pero Dios ve el corazón, ¿sí? Dios ve el corazón y Él nunca se equivoca. Y nosotros sí, porque nosotros somos muy veloces para juzgar. Nosotros vemos a alguien y decimos, ese como que tiene cara de nada, ese nunca va a llegar a hacer nada, ese nunca se va a convertir, ese nunca va a acercarse a Cristo, él nunca, y empezamos a dar un juicio como si fuéramos Dios. Nos estamos atreviendo a juzgar a alguien por lo que vemos afuera. Y nosotros no tenemos ni idea de lo que Dios está obrando en esa persona, ¿sí? Dios está obrando en lo profundo. Dios siempre obra en lo profundo. Hay veces que se ve, hay veces que no se nota nada, ¿sí? Hay veces que vemos lo que Dios está haciendo, pero muchas veces no. Y nosotros debemos tener mucho cuidado en no provocar divisiones en el cuerpo de Cristo. Vamos a ver Marcos capítulo 3. Versos 24 y 25. Dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. O sea, está hablando de un reino y está hablando de algo pequeño que es una casa. Y si una casa está dividida, pues no va a permanecer. La unidad en el cuerpo de Cristo es lo que nos trae la fortaleza y la victoria en contra del enemigo, ¿sí? Por eso es tan importante que cuidemos la unidad entre el cuerpo de Cristo. Vamos a ver ahora del versículo 4 al 13. Vamos a estar viendo la caída de Amasa. Fíjense bien cómo Amasa cae justamente cuando empieza a elevarse, ¿verdad? Cuando David le toma en cuenta y le dice, le había dicho que le iba a dar el lugar de Joab y lo manda en esta empresa luego al frente y le dice, ¿verdad? Que reúna las tropas, que reúna el ejército, pero resulta que David le da 3 días y dice que él se detuvo más tiempo, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a obedecer y hacer las cosas en el tiempo que nos están indicando, ¿sí? Amasa recibe el encargo de organizar las fuerzas armadas para aplastar la rebelión de Seba en 3 días. Le dio el rey 3 días. Y así como que se detuvo y que ya no sabemos exactamente qué pasó, porque al poco rato de que manda, y además el rey no manda a Joab, fíjense bien, manda a su hermano a ver qué está pasando con Amasa, ¿verdad? Y David le dijo a Abisai en el verso 6, le dice David a Abisai, Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, y no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Así es que el rey manda a Abisai, no a Joab. Pero resulta que Joab hace algo tremendo, porque asesina de una manera cruel, de una manera muy despiadada a Amasa, ¿verdad? Lo agarra completamente desprevenido, es más, lo engaña, porque Amasa cree que lo va a saludar,
¿verdad? Lo que está haciendo ahí de agarrarle la barba y le dice, hermano mío, ¿cómo te va? ¿Verdad? Lo está saludando. El otro está completamente desprevenido y Joab ya traía la daga para matarlo, porque dice que lo hizo perfecto a la primera, que ni tuvo que darle otro golpe más. Fíjense bien cómo era un engañador Joab, como lo vimos la clase pasada también, que buscaba, ¿verdad?, sus propios beneficios. ¿Tú crees que se quedó muy contento porque el rey escogió a Amasa en vez de él? Y le dijo, ahora tú vas a ocupar su puesto. Yo no, ya con el carácter que tenía Joab, no lo creo, que se haya quedado muy tranquilo diciendo, pues ya me destituyeron, ya ni modo, ¿verdad? Yo a ver qué voy a hacer. No, aquí se ve lo que había realmente en su corazón y él, por su propia mano, ¿verdad? ¿El rey lo mandó a que matara a Amasa? No, ¿verdad? Dios no le dio el rey David no le dio órdenes a Joab de nada. Sin embargo, él lo hace. Y luego aparte, ya que mata a este hombre, él toma, ¿verdad?, el control de las tropas. Él de inmediato, ¿verdad?, toma el mando de las fuerzas y hace a un lado a su hermano Abisai y se pone a perseguir a Seba. Y pasa a ser el segundo Abisai. Pero fíjate algo curioso, aquí en ningún momento se oye o hay algún verso donde diga que Abisai le dijo, oye, al que me mandó fue a mí. No, como que no le discute nada, así como que va Joab y toma el mando y ya lo van siguiendo todos. Y yo me quedé pensando, bueno, pues ¿qué Abisai sería un hombre de débil carácter o qué pasaba con él? Y no era un hombre débil. Vamos aquí adelante al segundo libro de aquí mismo, en el segundo de Samuel, en el capítulo 23, donde hay una narración de los valientes de David, y en el verso 18 y 19 se habla de él. Dice, y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Está hablando de los valientes. O sea que no era un hombre que a lo mejor dijeras, ay no, pues a lo mejor era bien temeroso, ¿no? A lo mejor se acobardó y como dijo Joab, yo voy, pues ya, dijo así como que ahí tienes, ¿no? Tú cumple. No sé qué pasaría aquí, o lo admiraría mucho a su hermano, no tengo idea. Pero no era cualquier soldado Abisai. Y luego el cadáver de Amasa, o sea, digo, este hombre, ¿cómo lo mata? Lo deja ahí tirado y continúa con la empresa. Ay, vamos a seguir a este Seba, y hay alguien que lo quita del camino, porque yo imagino, bueno, ahí en presencia de todo el ejército lo mata, ahí se queda este hombre, ahí dice que se derramaron sus entrañas, y bueno, lo quitan del camino para continuar. Y ya como que Joab se olvidó de todo, él así como si no hubiera pasado nada, y vámonos. La gente malvada se considera segura en sus perversidades si logran ocultarlas a los ojos del mundo. O sea, para los hombres malvados, con que la gente no se dé cuenta, ellos sienten que no pasó nada. Y pueden estar tranquilos como si no hubieran hecho nada. Y este hombre había matado a alguien en completa desventaja, ¿sí? Pero ¿Dios puede ser burlado? No, ¿verdad? Dios no puede ser burlado. A lo mejor nadie se entera, aunque aquí, bueno, digo, lo hizo a ojos de todo el ejército. Pero Dios no puede ser burlado. Puede ser que nosotros nos ocultemos, puede ser que nosotros vayamos a donde digamos, nadie me conoce y aquí voy a hacer esto, pero Dios siempre está presente. Vamos a ver Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versos 7 al 10. Dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna.
No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así es que Joab pues estaba completamente ajeno a lo que a Dios le agradara. Ni siquiera tenía en cuidado lo que el rey David le había dicho, ¿sí? Las órdenes que él había dado. Y vamos a ver ahora del verso 14 al 22. Sabemos aquí, nos está narrando aquí el capítulo, que Seba se fue a refugiar a una ciudad que se llamaba Bet-Maaca, ¿verdad? Él va y se refugia ahí por lo que describe, ¿verdad? No era una ciudad que rápido pasaran, sino que Joab, con sus fuerzas, con todo el ejército a su mando, lanza un ataque a la ciudad, la sitia y dice que levanta baluarte. Significa que empezó a acomodar ahí su defensa, como cuando ve uno en las películas que el ejército hace su barricada y pone en seguridad al ejército para enfrentar a la ciudad, y también narra que empiezan a querer tirar la muralla. Y bueno, en eso están, en estos preparativos, cuando hay una mujer sabia. Fíjense bien, hay una mujer sabia que empieza a hablarle, ¿verdad? Aquí lo menciona en el verso 16. Dice que entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: oigan, les ruego que digan a Joab que venga acá para que yo hable con él. Fíjense cómo, pues esta mujer tiene la sabiduría y, ¿cómo podemos decir? La sensatez de hacer las cosas al momento, y es de verdad una mujer sabia. Le está hablando al general, al mero, ¿verdad? Y le está diciendo: dile que venga, que quiero platicar, que quiero hablar con él, ¿verdad? No habla de un hombre que se haya levantado a interceder por la ciudad, sino a una mujer. Y esta mujer salva de la destrucción a la ciudad. Ella hace un trato con Joab a fin de que ya no sea atacada la ciudad, bajo la promesa de que Seba le sería entregado. Y bueno, ningún hombre se atrevió a hablar con Joab más que ella. Y ella consigue ser escuchada y atendida por Joab, ¿sí? La sabiduría no es algo que se adquiere en un día, ¿sí? El tener la sabiduría no viene, ¿sí?, de vivir la vida como sea, como caiga. La sabiduría viene de parte de Dios. Y Dios habla aquí en su palabra, que la sabiduría, que si uno necesita sabiduría, que se la pida a Él y que Él nos la va a dar. Ahí es grande la sabiduría que viene a nuestras vidas cuando nosotros tenemos en cuenta la palabra de Dios todo el tiempo. Cuando buscamos el consejo de Dios en vez de buscar el consejo del hombre o nuestro propio consejo, o lo que habla nuestro corazón, porque nuestro corazón siempre es muy egoísta, dice que es engañoso el corazón. Así es que si nosotros vamos a Dios y le pedimos consejo, Él siempre nos va a dar el mejor consejo de todos a través de su palabra, ¿sí? Si nosotros queremos ser sabios, es algo muy valioso. Incluso Proverbios habla que es más valioso que las piedras, que el dinero, el ser sabio. Porque esto te va a mantener con vida buscando a Dios, porque de Él viene esta sabiduría que de verdad es valiosa. Vean lo importante de tener la sabiduría. Esta mujer logró interceder por su pueblo. Y finalmente entregaron, dice que arrojaron, ¿verdad?, la cabeza de Seba. Y cuando Joab la recibe, ¿verdad?, pues les dice a todo el ejército: vámonos, la misión está cumplida. Ni siquiera lo hizo él, ¿verdad? La mujer organizó al pueblo y les dijo, ¿verdad?, o entregamos al hombre o va a morir aquí, va a perecer la ciudad, o van a matar a muchos. Yo no sé qué ella iba a decirle, pero con sabiduría se dirigió al pueblo y fue escuchada. Así es que, pues decapitan a este hombre Seba y dice que avientan la cabeza por la muralla y ya, asunto resuelto. Pero, ¿qué consecuencias
sufre o paga Seba por su rebelión, ¿sí? Él fue perseguido y no nada más no fue alcanzado por el ejército, pero aún el pueblo al que él provocó a rebelarse en contra del rey fue el que lo entregó, ¿sí? La justicia de Dios va a llegar aunque nos vayamos al otro lado del mundo. Aunque salgamos huyendo como Jonás, la justicia de Dios va a alcanzarnos, ¿sí? No podemos escapar de la justicia de Dios. Porque así como vimos en Gálatas, todo lo que el hombre siembre, eso mismo segará. Por eso es que Dios una y otra vez, y nos dice muchísimas veces en su palabra, ¿verdad? Vengan a mí y estemos a cuenta. Si tus pecados están así rojos y te arrepientes, yo te lavaré y estarás limpio delante de mí. Ponte a cuentas conmigo, arrepiéntete, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las consecuencias del pecado son muy graves, son tremendas. No es que, bueno, ya me arrepentí y qué bueno. Pero hay consecuencias que vamos a vivir por lo que hicimos, ¿sí? Y qué mejor que dejemos de vivir para el pecado, como también leímos, ¿verdad? El que siembra para la carne. La carne es el pecado, la naturaleza pecaminosa que tenemos. Y la carne nunca se sacia, siempre quiere más y siempre quiere más. Mientras nosotros no nos dobleguemos ante Dios con un corazón sincero y nos convirtamos a Él de todo nuestro corazón, siempre vamos a estar cayendo y recayendo y verdaderamente no vamos a ser de una sola pieza. Siempre vamos a estar titubeando, yendo y viniendo. Hasta que nosotros tomamos una decisión radical es cuando Dios empieza a obrar y nos levanta. Y nos levanta Dios. Para no caer en todo esto. Porque cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, como les digo, cuando estamos ya rechinando y que nada nos parece, escúchate lo que hablas. Escúchate lo que dices. Y ven lo que hay en tu corazón y ponte a cuentas con el Señor. Porque les digo, cuando empezamos a que nada me parece y que todos están mal y que todos son los malos y yo soy el bueno, cuidado. Porque estamos en el lugar más peligroso. Los últimos versos, del verso 23 al 26, solo hay una lista, ¿verdad? Habla de los principales oficiales de la corte de David, ¿sí? Y pues esta lista dice que hay pocos cambios comparada con una lista muy parecida que está en segundo libro de Samuel, capítulo 8, del verso 16 al 18, ¿sí? Pero es mencionada aquí y bueno, hace ver que Joab ha recobrado el mando supremo del ejército. Pero, como vimos la clase pasada, no quedó sin recibir el juicio por sus hechos, ¿sí? Y eso lo vimos la clase pasada. Como David le dice a su hijo Salomón, tú tienes que poner en orden esto de Joab, porque hizo esto y esto y esto, y eso estuvo mal delante de mí, ¿sí? El rey no le mandó a todo lo que él hizo y era un hombre despiadado. Yo podía pensar que por el celo que le dio de que le habían quitado su puesto para dárselo a Amasa, pues dijo, pues de una vez me lo echo antes de que me cause más problemas, ¿verdad? Y entonces nosotros, ¿cómo enfrentamos las cosas? ¿Cómo enfrentamos cuando nos han dado un cargo y de repente nos lo quitan porque no cumplimos? ¿Qué vamos a hacer? Fíjense, cuando el hombre está mal delante de Dios, busca vengarse de algo que ellos tienen la responsabilidad, como con Caín y Abel, ¿verdad? Caín y Abel ofrecen sacrificio delante de Dios, pero dice que la ofrenda de Abel estuvo agradable delante de Dios, pero la de Caín no. Cada uno ofreció la propia, ¿no es así? Y sin embargo, Caín, en vez de sentirse responsable y de buscar a Dios y decirle, Señor, perdóname, yo quiero agradarte, ¿con qué puedo agradarte? No, va y mata a su hermano por celos. Lo mata como si él fuera el culpable de lo que él hizo.
Y cuando nosotros buscamos que otro pague por lo que nosotros hicimos, nuestro corazón está bien lejos de Dios, ¿sí? Así es que debemos que tener mucho cuidado y guardar la unidad en el pueblo de Dios, porque es responsabilidad de todos el guardar la unidad. ¿Cómo guardamos la unidad? Cuando amamos y perdonamos, cuando no permitimos que el odio nos invada, porque en cuanto el odio y el resentimiento se atraviesan, entonces empezamos a hacer cosas que le desagradan a Dios. Quiero leerles una cita más, ahorita les digo, está ahorita les digo, en Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, verso 1. Dice: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí están los pasos para nosotros guardar la unidad. ¿Somos perfectos? No, todos estamos en proceso. Nadie puede decir: yo ya avancé mucho, ya no soporto los imperfectos, porque dice la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno. Todos estamos en el mismo proceso de restauración en Dios. Y dice aquí que nosotros estemos humildes y mansos, soportándonos con paciencia unos a otros en amor, no reclamando, no diciendo: es que tú no pones de tu parte. Cada uno de nosotros tiene que poner ese amor y esa disposición, porque dice en el verso 3, solícitos. ¿Qué significa? Ocupados, dedicados, enfocados en guardar la unidad del Espíritu, porque en la unidad del pueblo de Dios está la victoria. ¿Escuchas? En la unidad del pueblo de Dios está la victoria. Y cuando hay unidad en el pueblo de Dios, la presencia del Señor se manifiesta de una manera poderosa, ¿sí? Pero si hay divisiones, y hay celos, y hay pleitos de todo, porque a veces hay pleitos, les digo, cuando el corazón está mal, todo nos parece mal y por todo peleamos. Así es que tengamos cuidado en guardar nuestro corazón de la ira, del enojo, de la falta de perdón. Pues gracias a Dios que nos habla de estas cosas tan importantes y que sea una tarea de cada uno de nosotros el guardar la unidad en el pueblo de Dios. Pues vamos a orar para terminar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu gran amor y misericordia, por tu paciencia para con nosotros, Señor, porque si tú no fueras paciente, Dios, ¿desde cuándo ya habrías acabado con toda la humanidad? Gracias, Dios, porque a tu pueblo le has extendido tu misericordia. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos traiga a memoria esta responsabilidad tan grande que tenemos de guardar la unidad en el vínculo, ¿verdad?, de la paz de tu Espíritu. Te amamos, bendito Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.